Gracias a todos. Gustavo, vamos con el tercer invitado. Damos la cordial bienvenida al estratega político Álvaro Viteri, con quien vamos a conversar sobre la comunicación, el manejo de la comunicación a nivel de lo que está pasando en Gaza. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Acá, allá donde tú estás cerca de la noche. Estás en Qatar, ¿no? En Dubái, Dubái. Jaime. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias. Son las 6:43 de la noche, empezando la noche Llegó la noche. del día jueves. Llegó la noche, se nos acaba el jueves y empieza el fin de semana. Correcto. Bien, Álvaro, es importante hablar de estos temas que algunos medios tal vez no le dan mucha importancia, pero yo creo que es importante hablar de lo que está pasando en Medio Oriente. Acá en el Ecuador, por lo general, lo que vemos de lo que pasa en Medio Oriente sobre el genocidio en Gaza es lo mismo que difunde la prensa internacional, CNN, otros medios, otras cadenas internacionales. ¿Cómo analizar en realidad la comunicación que se manejan las grandes cadenas informativas en el mundo? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por este espacio, mi querido Jaime. Y lo primero que quiero empezar es invitándole a la audiencia que nos acompaña el día de hoy a apoyar iniciativas como Tu Medio. Hoy día en esta conversación vamos a entender la importancia nuclear que tiene hoy día medios alternativos que están desarrollándose a través de formatos de Internet y que se financian con el apoyo de las mismas comunidades que los reciben, de la audiencia. Hoy día, como nunca lo vamos a entender. Entonces, por favor, les invito a todos los que nos están escuchando a dar ese like. Yo también me sumo a ese pedido de los superchats, porque estas son medios como Ecuador en Directo, son la última línea de defensa que nos queda en un mundo donde estamos todos los días sometidos a la esclavitud mental, donde hay una serie de herramientas diseñadas para controlar 100% nuestro pensamiento. Estas son las últimas patadas de ahogado que nos quedan antes de perder absoluto control. Y estamos hablando de un medio que, independiente de esto, que le ayudemos a Jaime y a todos los que están detrás de Ecuador en Directo, a través de YouTube, hay que entender que YouTube también es parte de ese oligopolio mundial que controla toda la opinión. Entonces, inclusive, si es que dentro de esta entrevista usamos ciertos términos que, de acuerdo a lo que tiene diseñado el algoritmo, no son los adecuados, la visibilidad que va a poder tener esta entrevista va a ser mucho menor. Entonces yo me voy a cuidar de usar ciertas palabras que el sistema identifica inmediatamente y te pone en la lista negra o te banea o te elimina para que no puedas convertirte en esa herramienta de por lo menos si no es de educación, de comparación de los dos puntos de vista. Entonces, es absolutamente básico cuidar medios como Ecuador en Directo, porque el rato que no tengamos esta alternativa, simplemente vamos a estar absolutamente enajenados. Y en ese contexto es lo que se está dando, lo que está pasando en Gaza. Estamos teniendo, desde el mundo occidental tenemos una sola versión de la historia, y es la versión que los medios necesitan. Estamos todavía, te he perdido, Jaime, no sé si estamos todavía en línea o no. Sí, estamos todavía con usted, Álvaro. Adelante. ¿Cómo está? Buenos días. Y creo que la mejor forma de analizar esto, antes de entrar a la complejidad, y parte del chiste aquí, es que en la medida en que nos hacen parecer esto muy complicado, nos sentimos abrumados, estresados y queremos más bien desconectarnos. Es preferible, está el tamaño de la tragedia que es preferible desconectarse. Entonces yo quiero ponerlo de la forma más simple. Jaime, perdón, no recuerdo el nombre de tu compañero. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Gustavo Jiménez, Álvaro, mucho gusto. Gustavo, perdón, mucho gusto. Gustavo, imagina, Gustavo, que fuera tu familia la que está, tu mamá,
tus hijos, tu esposa, los que están en una de esas en Gaza. Si te dan a ti la opción, ¿tú qué dirías? Arrasen, lancen todas las bombas posibles con tal de que atrapen a esos malandros que han causado toda esta situación, o tú pedirías la mayor precaución posible para evitar cualquier posibilidad de una baja y de ver afectada la salud y la vida de tus familiares. ¿Cuál sería tu decisión? Bueno, evitar muertes. Absolutamente. Si le hiciéramos la misma pregunta al señor Netanyahu, si fuera la mamá de él la que está metida en Gaza, en una de esas casas, en uno de esos hospitales, ¿ustedes creen que él daría la orden de arrasar o cambiaría completamente la óptica? Entonces el tema no es tan difícil. ¿Por qué? Porque los seres humanos tratamos de cuidar la vida de los seres humanos. Ese es el orden natural de las cosas. Cualquier cosa que vaya contra eso es antinatural. Y cualquier persona que esté tratando de plantear una agenda donde intenta mostrar eso como natural, bajo cualquier pretexto, porque digo, no vamos a decir si son buenos o malos los de Hamás. Es simplemente el hecho de, si hay una vida en riesgo, la prioridad es proteger la vida, de quien sea. Y después nos sentamos a ver cómo hacemos para proteger esa vida. Pero esa es la prioridad. Lo que estamos viendo acá es que unas vidas son importantes y otras vidas importantes. Hay dos categorías de vidas. Y ahí es donde tenemos un problema y donde debemos nosotros ser capaces de, independiente de la información que nos llega, volver a nuestra esencia como seres humanos y decir, estoy de acuerdo con lo uno o con lo otro. ¿Con qué estoy de acuerdo? Pero además tenemos que asumir una actitud activa, porque si no estás opinando, eres cómplice. Y eso sí es muy delicado. Álvaro, y en esta etapa de la comunicación global, donde son estos grupos de poder mediáticos los que definen en qué creer y en qué no, ¿existe alguna influencia quizás que pueda marcar la hoja de ruta? 100%, 100%. Y eso, y nuevamente mi invitación a las personas que nos escuchan, yo voy a tratar de ser lo más técnico posible, porque eso es, o sea, yo no soy un experto en temas políticos, geopolíticos, ni mucho menos. Yo lo que soy es un experto en comunicación. Entonces, lo que sí puedo es hacer un análisis de la comunicación. Entonces, manteniendo nuestra esencia de seres humanos, ¿no es cierto? Hay que ir a lo que está pasando. Aquí lo que estamos viendo no es una batalla entre palestinos y judíos. Ni siquiera es una batalla entre el gobierno palestino y no existe el gobierno de Hamás, porque Hamás no es un país. Entonces no es una batalla entre Palestina e Israel tampoco. Es un juego de intereses. La guerra es un gran negocio. Y los mismos propietarios del complejo militar mundial son los mismos propietarios de los medios, son los mismos propietarios de la banca, son los mismos propietarios de las farmacéuticas, son los mismos propietarios de las cadenas grandes de alimentos, son los mismos propietarios de todo. El mundo hoy día está en manos de la misma gente. Y siempre una de las opciones para entender cómo se dan y por qué se dan las cosas es preguntarte a dónde va el dinero. Porque cuando hay una guerra hay que comprar armas. Alguien vende las armas. Cuando se destruye un país hay que reconstruirlo. Alguien tiene que reconstruirlo. Y todo eso cuesta plata. Entonces, si es que buscas el origen del dinero, vas a descubrir las verdaderas razones detrás de todas estas pantallas que nos construyen y que intentan colocarnos o de uno o de otro lado. Álvaro, esto quiere decir entonces que tú hablas muy bien, defines estos grupos de poder que están detrás de la banca, de los medios de comunicación, inclusive del poder bélico. La historia nos ha demostrado que detrás de eso hay grupos judíos. O sea, dentro de esta misma situación que existe de intolerancia, bien, se genera desde el mismo Israel.
Nuevamente yo haría una diferenciación porque lo que no quisiera es, yo tengo muy buenos amigos judíos y yo no tengo nada, y son gente maravillosa y estoy seguro que el 99% de la gente en Israel es gente maravillosa, la gente que está fuerte, o sea, son seres humanos bondadosos, generosos y además lo estamos viendo a nivel internacional de que la gran mayoría de la población, los seres humanos de religión, porque el judaísmo es una religión, es una decisión de un credo, están en contra de este genocidio. Entonces, lo que estamos hablando es de los gobernantes. Los gobernantes en cualquier parte del mundo, en Ecuador, en Israel, son títeres de quienes financian a los gobernantes. Porque para ser gobernante tú tienes que tener dinero. Para poder ser presidente tú tienes que tener dinero. Y o pones el dinero tú o sales en colecta y lo consigues de alguien más. Y aquel que pone el dinero lo pone a cambio de algo. Es un negocio, ¿no es cierto? Entonces, como las armas es un negocio, las campañas políticas son un negocio, los gobiernos son un negocio. Entonces, quienes están manejando este negocio global mundial son quienes están generando todo este tipo de manipulaciones en la gente y nos ponen en contra, porque además es muy buen negocio mantenernos divididos, mantenernos opuestos, porque ahí es donde prolifera el negocio. El rato que todos nos ponemos de un lado, y es porque, vuelvo al tema de por qué es tan importante medios como este, donde personas como yo y personas como ustedes podemos plantear una alternativa de pensamiento, porque yo no le puedo decir a la gente que piense de un modo u otro, lo que les puedo dar es ciertas herramientas para hacer su propio análisis, ponerse cada uno de ustedes, si fueran su mamá y sus hijos los que están allí, permitirían que alguien entre a dar bala indiscriminadamente, no lo permitirían. Entonces, ya sabemos de qué lado de la situación y de la historia están. Desde ese lugar intenten que se detenga la balacera indiscriminada. Después nos sentamos a ver los temas políticos, después nos sentamos a ver los temas históricos, si es que le corresponde ese territorio o no a Palestina, etc. Pero lo primero que tenemos que detener es el genocidio. No puede haber gente dando bala indiscriminadamente, porque no se puede aceptar como raza humana, como especie, en el año 2024, en que se supone que más o menos hemos evolucionado algo, que haya ningún ser humano en ninguna parte del planeta dando bala indiscriminadamente. Eso no se puede aceptar. Punto. Y a partir de eso, cualquier narrativa que esté intentando validar esa, pues tenemos que ser suspicaces y dudar, porque nada justifica ese guión. Álvaro, entonces hablábamos específicamente de ese sector capitalista que es el que financia el terror en estas situaciones. Pero hablemos un poco volvamos al tema de la comunicación. Podemos ver que hay titulares, inclusive los denominados fake news, falsa información, que pretende de alguna manera justificar lo que está pasando. Pero detrás de esto, más allá de los medios occidentales, los grandes poderes comunicacionales, también está el manejo de la información digital, que confabula con la realidad de lo que está pasando. De hecho, y bien lo dices, pero justamente, bueno, estableciendo qué es lo justo, o sea, ¿es correcto asesinar gente indiscriminadamente? No lo es. Ok, ahora sí empecemos a analizar la información. Entonces, ¿cómo se da este episodio? El 7 de octubre hay esta entrada de Hamas en el territorio israelita y se da este asesinato de 1.400 personas de nacionalidad israelita, ¿no es cierto? Empecemos desde ese lugar. Ok. Hamas, asumamos que Hamas efectivamente son lo que son y ellos han declarado que su única misión en la vida es arrasar con la nacionalidad judía y con Israel, suponiendo que ese es el escenario tal cual. Si tú tienes a tu lado desde 1948, estás durmiendo con el enemigo, ¿no es cierto? Pues lo más lógico es que no le vas a dar ninguna posibilidad de reacción, porque ya te declaró que te quiere matar. Entonces, ese es el estatus en el que han vivido estas dos poblaciones en los últimos 70 años. Acompañado a eso de que tienes al lado a tu enemigo, un enemigo despiadado que no tiene ningún tipo de escrúpulo para acabar con tu vida, tenemos el apoyo de Estados Unidos, que en los últimos 70 años le ha dado 370 billones con B
370 billones de dólares de financiamiento a Israel para construir su sistema de defensa, el famoso domo de acero, ¿no es cierto? Entonces, y es obvio, es lógico, porque tienes un esquizofrénico, tienes un psicópata al lado tuyo viviendo junto a ti. Entonces tienes que tomar todo tipo de medidas para protegerte de esa persona. Teniendo esa herramienta, teniendo esa cantidad de dinero, siendo la cuarta potencia del mundo, con el ejército más tecnológico, nos han vendido que Israel es uno de los países más poderosos en términos de su tecnología de armas. ¿Cómo es pensable la posibilidad siquiera? Hasta en las películas vemos que les están monitoreando con el satélite minuto a minuto, ves a las personas caminando y le disparan la balita justo a él y ¡pum! Le matan solo a él y no le matan a nadie más. Eso lo ves en las películas desde hace 20 años. ¿Cómo se entiende de que haya podido suceder este episodio y que nadie lo haya detenido? Cuando en realidad, adicionalmente, cuando empiezas a indagar, y por eso es importante no quedarte con la primera versión y buscar medios alternativos que te den otras opciones de información antes de que tú te apadrines o no te apadrines y adicionalmente asumas una postura. Entonces, hay informaciones de los mismos medios alternativos, que no serán CNN y no serán Fox, donde están hablando de que hace un mes los generales le informaron a Netanyahu que se estaba cocinando algo muy serio y no hizo absolutamente nada. Cuando entraron los guerrilleros, los terroristas, para usar la palabra de Hamas, al territorio y empezaron a hacer maldades, pasaron 6 horas antes de que reaccione el ejército. ¿Cómo se entiende que no hayan hecho nada antes? ¿Cómo se entiende que no se hayan dado cuenta el minuto que cruzaron la frontera? ¿Cómo se entiende que estaban dando como locos, dando bala a diestro y siniestro durante 6 horas y nadie hace absolutamente nada? Ahí es donde tú tienes que ponerte suspicaz. Y este grupo Hamas, que no tiene comparación en términos de capacidad de logística versus Israel, estamos hablando de un grupo guerrillero, un grupo que tiene las mínimas capacidades y posibilidades, por más que sea financiado, como dicen, por Irán, por quien sea, no es comparable al financiamiento que tiene Israel, a la capacidad económica que tiene Israel y al backup que tiene Estados Unidos atrás. En esa comparación, los tipos no solo que hacen túneles que nadie encuentra, invaden el país y adicionalmente se dan tiempo para hacer videos grabando cómo hace todo tipo de actos del mayor nivel de crueldad posibles. El tiempo les da para todo eso, mientras todavía ni siquiera les ataca a Israel. Entonces, hay demasiadas cosas que no engranan para que nosotros podamos ponernos a cuestionar y justamente empezar a ver por qué se da. ¿Quién gana de la existencia de una guerra de esta naturaleza? ¿Quién gana de el que nazca otro frente de batalla? Porque las guerras no son guerras. Así fue Ucrania. Ucrania nos vendieron todo un drama, toda una narrativa, y que resulta ser que no era ni parecido de lo que la realidad, pero que la guerra iba a durar un mes. Llevamos casi a 2 años. Pero eso es un constante flujo de dinero, es un constante flujo de producción de la última fábrica que le queda a Estados Unidos, que es la de las armas. Acuérdense que ellos exportaron todas las fábricas hacia China y el resto de países. Lo único que hoy día produce Estados Unidos es deuda y armas. Álvaro, tengo un mensaje de John Zurita, que nos escribe desde Canadá. Lo voy a leer porque hizo un super chat también además. Es una responsabilidad humana que nuestras acciones y opiniones se basen en información contrastada y no manipulada. Gracias, John Zurita, por su aporte que hace al super chat. No entiendo cómo es que el ejército de Israel tiene retraso en su reacción. ¿Cómo es esto con tanta tecnología que tiene este ejército? Eso es lo que nadie entiende, pero eso es lo que no se comenta. Entonces tú tienes que indagarte, tienes que hacer meterte de cabeza en la información, horas de horas, para empezar a encontrar este tipo de informaciones. Porque si tú, y adicionalmente, y eso es nuevamente lo peligroso de lo que estamos viviendo una era en que hay una sola fuente. Hay 6 grandes cadenas de medios globales. Te aseguro y les aseguro, amigos, que cualquiera de sus grupos en WhatsApp tiene más gente de lo que tiene el grupo donde están las 6 cabezas de las grandes cadenas. Entonces, ustedes saben lo que toma poner de acuerdo a las 6 cadenas para que en el planeta Tierra se transmita un solo mensaje.
Segundos, lo que toma mandar un chat, un mensaje en el chat y decirles, jugamos fútbol este viernes y en 5 minutos tienes armado el equipo y ya tienes armada la pichanga para jugar. Lo mismo sucede con ellos. Entonces, en cuestión de segundos, se alinea la comunicación mundial y empezamos a recibir esta andanada de información que nos hace imposible poder escapar, a no ser que hagamos un esfuerzo real de no perder la percepción de qué es lo real y qué es lo irreal. Les pongo un ejemplo sencillo. Hace 2, 3 semanas me parece que uno de estos días, los terroristas, vamos a usar la palabra, terroristas despiadados de Hamás, los bárbaros de Hamás, soltaron a 2 ancianas que tenían secuestradas, porque es un hecho que hay gente que está secuestrada. Estaban secuestradas las 2 señoras, salen, las entregan, finalmente se las entregan a las autoridades, al ejército israelí, y se dan 2 versiones de la historia. En Russia Today, Rusia Hoy, la cadena rusa de información que por obvias razones es opuesta a la información que viene de Occidente, le entrevista a las señoras y de boca de las señoras dicen, sí, nos tuvieron secuestrados, se portaron muy caballerosos con nosotros, nos trataron muy bien en la medida de las posibilidades. Es un secuestro, están en la mitad del desierto, o sea, no es que están en un hotel de 5 estrellas. Compartimos la misma comida, nos dieron lo mismo que ellos comían, comíamos nosotros, comíamos una sola vez al día, un poco de hummus con pan, muy pobre comida, pero fueron extremadamente caballerosos, cuidadosos y hasta cariñosos. Nos protegieron y nos cuidaron a lo largo de todo este proceso. Estamos muy agradecidas. Eso dijeron en Russia Today. En el lado de Fox se mostró la entrega de las señoras al ejército. Nunca se mostró la entrevista. Y el titular decía, los bárbaros amantes de la sangre son obligados a entregar 2 señoras, 2 ancianas. Esas eran las 2 versiones de la misma historia. Ese es el tipo de manipulación del que estamos siendo víctimas todos los días de Dios. ¿Cómo cambia todo, no? Así es como actúan los medios, las grandes cadenas informativas. Y lo que vemos de esas cadenas es lo mismo que se repiten en todos los países del mundo. No es que porque eso pasa en Medio Oriente, no pasa acá en América. Nuevamente, esa es la invitación. La invitación es abrir la mente. Estamos siendo sujetos de un proceso continuo de manipulación y de envenenamiento mental, de esclavitud mental. Y los intereses económicos no son intereses locales, los intereses son globales. Es un solo planeta. Hoy día ¿Cuáles estamos, son los intereses? Si algo ha en Gaza, ¿cuáles son los intereses que tiene Israel? Pues chicas, múltiples, como te digo. Para empezar, ¿a quién le beneficia la guerra? El primer beneficiado es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vende más armas. Más armas es producción. Inclusive, y nuevamente, si uno mira declaraciones, hay declaraciones del mismo gobierno americano, del mismo presidente Biden, mostrando de que sí, con esta inconveniencia de que la guerra y todo lo que se explica, pero del lado bueno, vamos a poder generar tantos trabajos, vamos a generar tal incremento en nuestras ventas. Entonces, hay toda una presentación desde el lado económico de lo positivo que va a resultar esta guerra. Casualmente, el negocio el de la día guerra. Viernes, el negocio de la guerra, el día viernes, los bonos del Estado americano de 10 años estaban en el peor estado de valoración de los últimos meses. Nadie los quería porque obviamente hemos escuchado por todas partes que la economía americana está súper golpeada, están endeudados por trillones de dólares, es uno de los momentos más delicados de la economía norteamericana. Por obvia razón, ¿quién va a querer un bono del Estado? Curiosamente, el día viernes de la nada, fuerzas anónimas compraron billones de dólares en bonos del Estado, justo un día antes de que el día sábado se declare la guerra. El día lunes empiece la sobreventa, empiece la necesidad de empezar a financiar con otros billones de dólares a Israel, básicamente en que se genere, nos salga otro negocio de guerra. Inmediatamente la economía empieza a pararse de otro modo, el dólar se robustece. Si hemos visto en los últimos 3, 4 semanas, el dólar está en su mejor momento, la está rompiendo a nivel mundial, entonces está poderosísimo. Entonces el primero que se benefició de esa guerra es la economía norteamericana.
Y lo venimos viendo lastimosamente. Y nuevamente esto es para entender qué está pasando en el mundo y tomar una posición y defender los últimos oasis que nos quedan de conversación. Si ustedes asistieron a ver la película Oppenheimer, que la lanzaron casualmente, y Oppenheimer es un caballero judío, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En la película nos muestran la historia de cómo se lanza la bomba atómica. En un minuto se mató 100,000 personas sin ninguna necesidad. Japón ya se había entregado, ya se había declarado perdedor de la guerra. No había ninguna necesidad de lanzar la bomba y la lanzaron igual. ¿Por qué? Porque había un tema de poder. Porque ¿qué sostiene al dólar? Al dólar lo sostiene la capacidad armamentista que tiene Estados Unidos. Eso es lo que realmente sostiene. Ya no es ni reputación, no es nada, no es la economía, porque es una de las economías más endebles. China es infinitamente más poderosa. Acá, los países de acá, lo que se ve aquí es una cosa increíble. Las carreteras, todo los Estados Unidos se está desarmando. Pero la capacidad armamentista de Estados Unidos es incuestionable. Son los número uno del planeta, siguen siendo. Entonces, todo lo que robustezca esto, robustece económicamente, es un booster y lo tira para arriba. Y casualmente, ¿quiénes compraron los bonos del Estado? Congresistas de la Asamblea Norteamericana. Ellos son los que estuvieron detrás, los que tuvieron la información privilegiada para comprar bonos baratos que el día lunes se fueron al cielo. Ese tipo de cosas están disponibles, pero tienes que buscarlas o tienes que evitar recibir una sola fuente de información en Estados Unidos, en el mundo y en Ecuador, porque en Ecuador estamos viendo exactamente el mismo fenómeno. Yo lo dije el otro día. Esta presidencia, que ojalá la haga de la mejor manera y le deseamos lo mejor a Daniel Noboa por el beneficio del país, fue objeto de un fraude. En Ecuador se hizo un fraude, pero no el famoso fraude de que el día se desconecta la computadora y se pierde por 30 minutos, no se puede ver lo que está haciendo el tribunal. No, el fraude se viene haciendo desde hace varios años en que nos estuvieron dando una dosis de información y nos fueron repitiendo una mentira una y mil veces para que se construya este imaginario de que los unos son los enemigos y hay que votar contra los enemigos y esta división del país. Esa es la construcción diaria que hacen los medios que dominan el país, que son parte de los grupos que dominan el país, para sentar unas ideas en nuestra cabeza. Y si no somos capaces de cuestionar y recibimos eso como un bocado y nos lo tragamos, vamos y hacemos las cosas que ellos quieran. Entonces, ¿cuánta democracia se puede hablar de que tenemos en el Ecuador cuando no tenemos capacidad de pensar? Porque no nos dejan pensar. Las expresiones de Álvaro Viteri, nuestro invitado el día de hoy, estratega político, hablando sobre este lavado de cerebro, decías tú, Álvaro. ¿Cómo salir de eso? También lo explicabas, ¿no? Buscando alternativas como la nuestra, por ejemplo, con un medio digital que busca de alguna manera informar desde la otra visión, desde la otra vereda de la información o de la veracidad de esa información. Pero ¿cómo evitar, Álvaro, que estas alianzas que puedan surgir en el camino de medios digitales no sea torpedeada por estos grupos de poder como las redes sociales que dicen qué poner y qué no poner, qué decir y qué no decir? Yo creo que la primera necesidad que tenemos y que dónde está nuestro poder como seres individuales en este planeta, y tenemos que ejercer ese poder. Somos 8,000 millones de personas sobre la faz de la Tierra y las personas que controlan el mundo no son más de 300 familias. Si tú haces un análisis, el otro día lo veíamos económicamente, en noviembre del 2022, la Tierra celebró que llegó a las 8,000 millones de personas. Mi querido Gustavo, ¿cuántas personas crees tú de 8,000 millones de personas ganan más de $5,000 al mes? ¿Qué porcentaje? Porcentaje, menos del 1. 0,5. Claro. 0,5. Son 12 millones de personas en el planeta Tierra que ganan más de... Y no dije 50,000, no dije 50 millones. $5,000 para arriba. Y eso incluye a toda la familia. Entonces divide 12 millones para 5, son más o menos 2 tanto por ciento. Esa es la cantidad de gente en el planeta que tiene una calidad de vida medianamente aceptable.
Ayer escuchaba a Mauro que hablaba de que hay 6 millones de personas en el desempleo o el empleo informal en el Ecuador. 2 millones de personas viven con $2 al día. Todo lo que estamos recibiendo en enajenación de medios es para quitarnos la sensibilidad, para volvernos insensibles ante las cosas. Entonces todos los días recibimos violencia, nos estamos acostumbrando a ver violencia porque la consumimos todos los días. Es imposible ver películas que no implique la historia de dos comediantes, de dos asesinos, y es una comedia. Entonces tenemos que reírnos como cuando los tipos dispararon a todos. Pero y se salvaron. Álvaro, aquí tenemos nuestra propia película. Un presidente que dice que deja un país diferente, un presidente que dice que no hay tal pobreza, un presidente que dice que aquí todo es calma y paz y que deja bonanzas. Y eso es lo que se vende en los medios. Pero, nuevamente, si es que nosotros no nos dejamos y nos damos cuenta de que estamos siendo sujeto de esta manipulación mediática, basta con salir a la calle. En Estados Unidos dicen que ya controlaron la recesión. Sin embargo, vas y te compras una manzana y resulta ser que está al doble del precio que estaba hace 6 meses. Entonces, no importa lo que diga el medio, importa la realidad que estás probando en tus manos. Si es que te cuesta el doble, quiere decir que la economía está desastrada, está desbaratada, simplemente. Entonces, si es que te están diciendo que hay una justificación para salir a dar bala indiscriminadamente, y tú dices, ok, me hace sentido, sí, en realidad es que mataron primero 1.400 personas. Por eso vamos a matar a 15.000, 20.000 o las que sean necesarias. Y eso no te hace ruido en la cabeza, entonces tú tienes que cuestionarte seriamente tu situación como ser humano sobre la faz de la Tierra. A partir de que te cuestiones, y la respuesta está en cada uno de nosotros, porque los seres humanos somos buenos por esencia. Nos están quitando la sensibilidad, nos están acostumbrando a ver niños morir. ¿Por qué nos muestran estas escenas desgarradoras? Para que perdamos la sensibilidad. Entonces ya podemos ver películas 2 horas de asesinatos en el cine mientras estamos comiendo canguil. Nos están quitando la sensibilidad. La solución a eso es volver a ser más humanos, volver a ser más personas. La solución no es el odio, la solución no es la agresividad, la solución es el amor, la solución es la solidaridad, la solución es la generosidad, la transparencia, la humildad. Esas son y todo eso son valores que están dentro de nosotros, y aquellos que estén en contra de esos, pues están dejando de ser seres humanos y no deben ser sujetos de nuestra admiración, no deben ser sujetos de nuestro seguimiento. No puede ser que tú entres a las redes sociales y veas cosas que no te hacen sentido y que las chicas de 14 años estén exhibiendo como se exhiben hoy día. No puede ser algo que tú dices, ok, es normal. No, no es normal, es absolutamente anormal. Y eso tiene que ser cuestionado. Y hoy día tú tienes una herramienta para cuestionar. 8.000 millones de personas deberíamos ser capaces de parar una guerra en un pedazo de franja como es Gaza. Y no está sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos mirando al otro lado. Porque no tomamos una postura. Álvaro, permíteme leer 2 mensajes que aportan a este análisis que nos brindas. Dice Carla Prado, la economía americana, refiriéndose a Norteamérica específicamente, es de las grandes élites. Para la clase trabajadora es la peor crisis de inflación, y lo reafirma Talía Lara. Ella dice, señores, yo vivo en Estados Unidos y acá todo está extremadamente en sobreprecio, me imagino que quiso decir. Por ejemplo, dice, el costo del gas para calefacción es el doble actualmente. Entonces, esa es la realidad que se vive, porque en las pantallas de los medios tradicionales norteamericanos, la vida es maravillosa en Estados Unidos y por eso todo el mundo se quiere ir para allá. Tal cual, pero acaba de aprobarse, y si me equivoco la cifra pido perdón, es lo que recuerdo, 14.000 millones de dólares más para apoyar con armas a Israel, pero no hay dinero para sostener el sistema de salud americano, no hay dinero para los estudiantes, no hay dinero para las escuelas. O sea, el país está quebrado para todo lo que sea servicios sociales, pero para financiar guerras siempre hay plata.
Totalmente de Entonces, acuerdo. estas anormalidades tenemos que rechazarlas, tenemos que regresar a nuestra característica de seres humanos, a ver al vecino, a ver al país vecino, a ver a la sociedad vecina y empezar nosotros todas las resistencias se construyen desde una sola persona que toma la decisión de no dejarse manejar. Y la resistencia es regresar a nuestra esencia de seres humanos, de que somos personas de bondad, personas de generosidad, y todo lo que atente contra la vida es el escenario equivocado. Claro, y especialmente, Álvaro, el mismo hecho de que los Estados Unidos le vende al mundo y especialmente a los países dependientes de ellos, la idea de que no pueden surgir si no les hacen un préstamo, ¿verdad? Imagínate un Ecuador con tanta riqueza y que estos dos últimos gobiernos no han sabido potenciar, que han olvidado, que han dejado perder inclusive por situaciones políticas y con decisiones totalmente equivocadas, nos hacen creer al resto de que la gran salvación viene desde allá. Porque si no, mira lo que pasó recientemente ahora con el presidente electo, presidente ya, Daniel Noboa, que tuvo que ir a decirles, por favor, denme ayudando porque necesito un salvataje, porque la cosa en Ecuador está mal. O sea, eso no lo logro entender todavía yo. Como un empresario, como se ha vendido, Daniel Noboa, lleve esa imagen que ha provocado que el PIB del Ecuador se dispare impresionantemente. Entonces, hacia allá nos llevan, hacia creer que somos dependientes de ese gobierno. Es que de hecho somos dependientes, o sea, está el nivel de deuda y de desmantelamiento que se ha generado en nuestra sociedad, que efectivamente nos ponen en esa posición. Pero mira lo que está pasando en Ucrania. Ucrania está absolutamente devastada, pero hace un año ya se declaró quién se va a encargar. El día en que se acabe la guerra, que no hay ningún apuro de que se acabe la guerra, ¿no es cierto? Quien está encargado de reconstruir el país son los grandes fondos norteamericanos, porque adicionalmente ya sabemos cómo funciona este sistema. Sí, yo te presto la plata, pero de hecho, para empezar, no te doy la plata a ti. Yo te presto 500 millones de dólares y no es que te deposito los 500 millones de dólares en tu cuenta corriente o en la cuenta del Banco Central, no. Ahora yo acredito 500 millones a tu nombre para hacer cualquier obra de infraestructura, si es que ese fuera el escenario y no fuera que simplemente los colocas como backup para la deuda, backup para los bonos, backup para cualquier otra cosa. Pero si es que adicionalmente es para construir una carretera Quito-Guayaquil, la carretera tiene que hacerse con empresas norteamericanas. Entonces, las empresas norteamericanas, al precio que ellos quieran, hacen sus ofertas, se tiene que aceptar las ofertas de las empresas norteamericanas y yo me encargo de pagarles acá a ellos para que ellos ejecuten. Esa es la forma en la que se entrega el dinero. Este señor Zelensky anda pidiendo limosna en Estados Unidos todos los días y la noticia dice, Estados Unidos va a apoyar a Zelensky con 8 billones de dólares. No, 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 no. Estados Unidos le acaba de dar un crédito a Zelensky contra los recursos naturales de Zelensky. Entonces Zelensky acaba de vender el país a Estados Unidos, acaba de entregar el futuro de todas las siguientes generaciones a nombre de Estados Unidos para poder financiar una guerra en la que adicionalmente él gana comisión. Entonces, esos son los escenarios. Pero nuevamente, no estoy yo para decirles a ustedes cómo está funcionando el mundo. Ustedes tienen que abrir la mente. Tienen que darse el espacio para seguir buscando fuentes de información, lo cual se vuelve cada vez más complejo. Con esta llegada de los deepfakes, ya no sabe uno qué ver y qué no ver. Pero cuando te encuentres frente a esas cosas que no hacen sentido, vuelve a lo básico. Entonces, si te quieren justificar con cualquier razón la muerte y el asesinato y la degeneración de los valores más básicos que aprendiste en la casa de parte de tus papás, entonces ese es el camino equivocado. Busca el camino opuesto. No importa el color del partido, no importa la etiqueta, importa si hace sentido o no hace sentido
dentro de tus términos de ser humano, porque tú tienes la respuesta dentro tuyo. Es la única forma de tratar de no ser manipulados por estos medios y sus intereses. Y sin guerra, Jaime y Álvaro, y sin guerra acá, ya podemos avisorar que en Argentina, donde llega a ganar Milei, lo más probable, porque ya anunció que va a dolarizar definitivamente la moneda y que va a hacer unos cambios radicales allá y que va a poner al servicio de los Estados Unidos a Argentina. Lo más cumbre, como tú dijiste, Gustavo, cuando hablaste de acá. Sin guerra este país se ha destruido y lo han destruido 2 presidentes. Qué terrible. Álvaro, quiero agradecerte por tu tiempo para conversar con nosotros. Al contrario, gracias a usted y nuevamente mi invitación a todos los seguidores de este medio a que apoyemos este tipo de medios. Si hay una conflagración de medios comerciales, medios hegemónicos, medios oligopólicos que controlan y generan este tipo de narrativas, lo que nos queda es hacer algo parecido desde nuestro lado. Empezar a conectarnos entre nosotros, de conectar entre las personas que queremos una alternativa diferente para este mundo, que queremos generar opciones diferentes, de unir medios como el tuyo, el de Nelson, el de Alondra. Hay que hacer la misma alianza que ellos tienen establecida, porque es notorio que la alianza está hecha en Ecuador, para hablar de Ecuador, y adicionalmente es extremadamente exitosa. Ya van 2 presidencias que logran arrasar, estableciendo el guión que quieren. Entonces, la única solución es plantear una alternativa exactamente similar. Gracias a Álvaro Viteri, estratega en comunicación política, conversando con Ecuador en directo. Un abrazo, Álvaro. Muchas gracias. Saludos para todos, cariños. Gracias.